la bienvenida a este podcast a las compañeras, la licenciada Claudia Yáñez, la licenciada Elizabeth Blanco y la licenciada Elki Marrufo y una servidora, la licenciada Marta Oropeza, con el tema de cuidados paliativos en pacientes no oncológicos. Para entrar en el tema, vamos a hablar de los cuidados paliativos, que nos dice que la última parte de la vida de un ser humano constituye sin duda una etapa personal, especial y cargada de significado, que se evidencia de manera clara en el caso de las personas que se encuentran en situación terminal, al conjunto de síntomas físicos y psicológicos propios de la patología irreversible. Se suman vivencias de una gran intensidad emocional y espiritual, por lo que los cuidados paliativos resultan cruciales en el alivio del dolor y del sufrimiento, así como en la atención a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales del enfermo y sus familiares, para que al paciente le permita llevar una vida digna hasta el final y a la familia le facilite un adecuado apoyo en los cuidados y en la resolución del duelo. Todos los profesionales implicados en los cuidados paliativos deben disponer de una formación adecuada, tener un conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes precisas para el correcto desempeño de su actividad profesional en cada puesto de trabajo concreto, con la finalidad de resolver problemas complejos, comprometidos con las personas, sus familias y sus compañeros, conscientes de la trascendencia de su tarea y compasivos ante la extrema vulnerabilidad de la persona a la que atienden. Anteriormente, las enfermedades crónicas no oncológicas no se habían considerado un ámbito de aplicación de los cuidados paliativos por la dificultad para predecir la supervivencia. El propósito de estos enfermos probablemente nunca podrá ser tan precisa como en los pacientes oncológicos. Las enfermedades crónico-degenerativas son aquellas enfermedades de larga duración cuya curación no ocurrirá o no es previsible. Tienen varias características, se asocian al estilo de vida, son progresivas, discapacitantes, cursan habitualmente con agudizaciones y mejorías que son provocadas por determinados desencadenantes. Desde los 74 años la persona acumula 2 o más enfermedades crónicas, por lo que vamos a abordar 5 de estas enfermedades crónicas degenerativas, iniciando con la enfermedad respiratoria crónica. Licenciada Claudia, ¿qué nos puede decir qué es una enfermedad respiratoria crónica avanzada y cuáles son las que tienen mayor pronóstico de muerte? Bueno, la enfermedad respiratoria crónica consiste en la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un intercambio gaseoso adecuado. Una de las enfermedades respiratorias con mayor pronóstico de muerte en el futuro es la EPOC, por lo que nos enfocaremos en especificar la importancia de los cuidados paliativos para enfermos que padecen esta enfermedad y para su familia. ¿Cuál sería la atención paliativa que debe brindarse al paciente con EPOC avanzada? La atención paliativa al paciente con EPOC avanzado se debe prestar de manera precoz y de una manera práctica, y un momento adecuado sería cuando los profesionales no les sorprendieran que el paciente puede morir en cualquier momento. Entonces, el equipo interdisciplinario conformado por el enfermero, la familia, el médico, el neumólogo, el internista, el equipo de cuidados paliativos, deben tomar decisiones tomando en cuenta siempre al paciente y a la familia. Para el confort de los pacientes se sugiere asegurar un buen control de síntomas, informar adecuadamente al paciente y a su familia en relación con el proceso de la enfermedad, así como los beneficios y riesgos de los tratamientos. Fuente de aire fresco en la cara, ejercicios de rehabilitación respiratoria para mejorar la ventilación pulmonar, técnicas de relajación y evitar en todo momento situaciones de estrés. Hablando de la enfermedad neurodegenerativa, licenciada, ¿qué son las enfermedades neurodegenerativas y por qué se consideran para ellas fundamentales los cuidados paliativos?
Las enfermedades neurodegenerativas constituyen un grupo de enfermedades que se caracterizan por una disminución en el número de células en determinadas zonas neuronales. Son incurables y progresivas, y quienes las padecen son dependientes de cuidadores, ya que los síntomas son físicos y psíquicos, complejos, con un deterioro funcional progresivo que generan un gran sufrimiento a quienes las padecen y a sus familias. En estas enfermedades, las dos entidades más importantes desde el punto de vista al final de la vida son las demencias avanzadas, que conducen a alteraciones de la memoria, alteraciones conductuales y por lo tanto una progresiva dependencia de los cuidadores. Y 2, la esclerosis lateral amiotriófica, que se manifiesta en una pérdida de la fuerza muscular en brazos y piernas, impidiendo hacer acciones cotidianas, por lo que es importante reconocer cuando un paciente está en fase terminal para ser considerado en la toma de decisiones y en la atención paliativa. ¿Qué medidas se pueden adoptar para la funcionalidad de los pacientes? Bueno, las medidas que pueden adoptarse para mejorar la funcionalidad de los pacientes que padecen este tipo de enfermedades, tanto pulmonares como neurodegenerativas, son: 1. Adaptar el estilo de vida a la nueva situación. 2. Recibir rehabilitación pulmonar. 3. Rehabilitación física, como caminar, ejercicios en agua, aeróbicos, etc. 4. Utilizar dispositivos que ayuden a las actividades básicas de la vida diaria. 5. Estimulación eléctrico-neuromuscular. 6. Instruir al paciente y familia sobre los síntomas de alarma y cuándo debe consultar a su médico. 7. Educar e instruir a los cuidadores en cómo actuar en situaciones de crisis. 8. Adiestrar a los cuidadores en el manejo de broncodilatadores. 9. Recomendar el uso del tabaco. 10. Recomendar vacunación antigripal anual. 11. Explicar de forma sencilla el tratamiento y dejarlo por escrito, ofreciendo siempre disponibilidad y accesibilidad asistencial. Gracias, licenciada. Vamos a continuar con la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. Licenciada Eli, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es una afección en el cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. La afección puede afectar únicamente el lado izquierdo o el lado derecho del corazón. También puede verse afectado todo el corazón completo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más comunes es tos, fatiga, desmayos, debilidad, falta de apetito, necesidad de orinar por las noches, pulso irregular o rápido, dificultad para respirar cuando está activo o a la hora de acostarse, hígado o abdomen inflamado, hinchazón de pies y tobillos, despertarse después de un par de horas debido a la dificultad para respirar y aumento de peso. ¿Cuáles son las causas? Algunas causas pueden ser enfermedad de la arteria coronaria, ataque cardíaco, hipertensión, válvulas cardíacas estrechas e infecciones que debiliten el miocardio y arritmias. ¿Y cuándo recomienda contactar a un profesional médico? Se recomienda contactar al profesional al aumento de tos o flema, aumento de peso, inflación repentina, cuando existe debilidad al presentar los desmayos, cuando se tiene un ritmo cardíaco irregular o acelerado, al tener dolor torácico, opresivo e intenso o cualquier otro síntoma nuevo o inexplicable. ¿Se puede prevenir? La mayoría de los casos de insuficiencia cardíaca se pueden prevenir llevando un estilo de vida saludable y tomando medidas que busquen disminuir el riesgo cardiopático. ¿Cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos en pacientes con insuficiencia cardíaca? 1. Es mejorar o mantener la calidad de vida del paciente y sus familiares en medida de lo posible hasta el final de la vida. 2. Evaluar con frecuencia y aliviar los síntomas producidos por la insuficiencia cardíaca avanzada. 3.
facilitar el acceso del paciente y la familia al apoyo psicológico y espiritual según sus necesidades. Y 4, planificación avanzada y toma de decisiones. Muchas gracias, licenciada. Hablando ahora de la enfermedad de insuficiencia renal, licenciada Elki, ¿qué es la insuficiencia renal? Se trata de una alteración renal que se mantiene en el tiempo, avanza de manera progresiva e irreversible. El ritmo de su progresión dependerá de su causa, así como del resto de factores implicados en su aparición, que puede ser la edad del paciente, su estado general y el manejo de la tensión arterial, evitación de fármacos tóxicos para el riñón y alimentación correcta. ¿Cuáles son los síntomas? Algunos de ellos pueden ser disminución del volumen de orina, retención de líquido que cause hinchazón en las piernas, en los tobillos y en los pies, falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor u opresión en el pecho, convulsiones o coma en casos severos. ¿Cuáles pueden ser sus complicaciones? Acumulación de líquido, dolor en el pecho, debilidad muscular, lesión permanente del riñón o nos puede llevar hasta la muerte. ¿Y cómo se puede prevenir? Primero que nada debemos prestar atención a las etiquetas de los analgésicos de venta libre, trabajar con el médico para controlar los problemas renales y otros trastornos crónicos, hacer un estilo de vida saludable, que esta debe de ser la prioridad. Ahora con la enfermedad de cirrosis hepática, ¿qué es la cirrosis hepática? La cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización. A esto le llamamos fibrosis del hígado, producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como la hepatitis y el alcoholismo crónico. Cada vez que el hígado sufre una lesión, ya sea por enfermedad, consumo excesivo de alcohol u otra cosa, intenta repararse a sí mismo. En el proceso se forma un tejido de cicatrización. A medida que la cirrosis avanza, se forma cada vez más tejidos de cicatrización y hacen que el hígado funcione con dificultad. A esto le llamamos cirrosis descompensada. La cirrosis avanzada es potencialmente mortal. ¿Cuáles son sus síntomas? Por lo general, no da señales ni tiene síntomas hasta que las lesiones hepáticas se hacen grandes. Cuando sí hay signos y síntomas, estos pueden ser fatiga, aparición de hemorragias, pérdida de apetito, náuseas, hinchazón en las piernas, pérdida de peso, picazón en la piel, decoloración amarilla en la piel o en los ojos, acumulación de líquido en el abdomen, vasos sanguíneos en forma de arañas en la piel, enrojecimiento de las palmas de las manos. En las mujeres, ausencia de pérdida, periodo no relacionados con la menopausia. ¿Cuáles son sus complicaciones? Estas pueden ser presión sanguínea alta en las venas, hinchazón en las piernas y en el abdomen, agrandamiento del brazo, sangrado, infecciones, desnutrición, acumulación de toxinas en el cerebro, enfermedad ósea y aumento de riesgo de padecer cáncer de hígado. ¿Y cómo se puede prevenir? Primero que nada, pues es no beber alcohol si es en el caso que tiene cirrosis, mantener una alimentación sana y mantener un peso saludable. Gracias, licenciada. Un tema importante que hay que abordar es el duelo por la enfermedad. Ya que hablamos de varias enfermedades crónicas, también hay que tomar en cuenta el duelo que se produce por la enfermedad. Si bien es cierto, la familia también sufre ante la enfermedad terminal de un ser querido. No se debe perder de perspectiva que es el paciente el que está padeciendo directamente de los síntomas de la condición diagnosticada. Es importante considerar que cada persona es un ser único e individual, lo que significa que cada uno tiene distintos tiempos y diversas formas de enfrentar las circunstancias. Es en el respeto de estos procesos donde radica la empatía y acompañamiento hacia la persona afectada. Lo más importante dentro de estas situaciones es conectar con lo que está sucediendo con las emociones y así hacer de ese camino
uno más transitable. Las fases que puede experimentar una persona ante el escenario que se produce por el duelo a una enfermedad terminal, entendiendo esta como la pérdida, no como la muerte en sí. Estas son impacto y negación. Sigue la conciencia de la pérdida, luego el aislamiento, continúa el reacomodo hasta que llega la aceptación. Los cuidados primarios de duelo deben ser integrales, accesibles, coordinados, disponibles el tiempo necesario y esenciales. Si bien es cierto que el duelo es un proceso normal, hay que considerar que cada persona elabora su propio proceso con los recursos que dispone en función de su historia familiar y de su actitud ante la vida. Una enfermedad al final de la vida de algún miembro de la familia es una importante fuente de estrés y puede implicar tanto alteraciones emocionales como funcionales. Además de enfrentarse a su propio dolor y a cambios del enfermo, los familiares deben proveer de cuidado emocional y físico al paciente, intentando mantener el funcionamiento cotidiano. Agradecemos su atención y esperando que el tema haya sido de su interés. Muchas gracias, licenciadas, por estar hoy aquí. Hasta pronto.